Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar hoy un poco de modelos matemáticos simples, ¿sí? La primera introducción que tiene un estudiante de ingeniería al concepto de modelo matemático. En análisis matemático y en álgebra también, y en todas las materias de matemática que uno ve en la universidad, lo que vemos son, bueno, funciones, ecuaciones, sistemas de ecuaciones. La idea de ver matemática es que uno aprenda un lenguaje, aprenda una herramienta con la cual uno pueda interpretar el mundo real, digamos, el mundo físico. En definitiva, no sé, máquinas y mecanismos, movimiento de puentes, de estructuras, comportamiento de circuitos, etc. Entonces, la idea es que estas funciones que nosotros estamos viendo sirvan para representar un fenómeno físico del mundo real, digamos, algo que uno necesita interpretar, necesita predecir, es decir, necesita saber cómo se va a comportar en algún momento del futuro para poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, en análisis matemático uno ve diferentes tipos de funciones y la mayoría de las veces uno las ve de manera abstracta, es decir, no tienen asociado una representación, un fenómeno físico, sino que uno ve cuál es la estructura matemática, uno aprende el lenguaje para luego utilizarlo. El modelo matemático es una descripción matemática de un fenómeno real, es decir, uno visualiza un fenómeno, o se le presenta una situación en la cual uno debe comprenderlo, al fenómeno físico, y entonces dice, bueno, ¿cómo puedo hacer predicciones yo con este fenómeno físico? Dice, ¿cómo puedo ver qué es lo que va a pasar, o qué es lo que pasó en el pasado? Entonces, lo que uno hace es, formula un modelo matemático, ¿sí? Esa formulación involucra funciones, involucra variables, una función y una variable, como estamos viendo nosotros ahora, o múltiples funciones de múltiples variables, incluso ecuaciones, y, digamos, el tope de lo que es un modelo matemático en ingeniería son modelos con sistemas de ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones iguales que las que nosotros conocemos, pero que involucran derivadas, que es lo que vamos a ver dentro de muy poquito. Por lo pronto vamos a ver una generalidad de lo que es un modelo matemático y luego lo vamos a utilizar funciones como las que hemos visto para formular y resolver situaciones físicas o situaciones del mundo real simplificadas utilizando funciones matemáticas como las que hemos visto en videos anteriores. Entonces, la estructura de un modelo matemático consta de 4 etapas, son como si fuera 4 bases si uno está jugando al béisbol. Entonces, la primera etapa es el problema real. Si uno se le presenta un problema real o le presentan como ingeniero un problema real que uno debe decir, bueno, le van a preguntar qué es lo que va a suceder con esta cosa, con esta máquina, o sea, con este proceso, o sea, a dónde va a ir a parar, o sea, qué va a pasar, en definitiva esto va a explotar, esto va a andar bien. Entonces el ingeniero tiene que dar respuestas a ese tipo de preguntas. Y eso se hace a partir de formulaciones matemáticas, o sea, de modelos matemáticos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es interpretar el problema real. Si uno interpreta el problema real, ¿eso qué quiere decir? Ver los alcances, ver cuáles podrían ser las variables, ¿sí? Ver qué es lo que podría pasar, o qué es lo que se podría simplificar y qué es lo que no se podría simplificar. Eso depende de la situación y de lo que uno esté estudiando. Entonces, conocer el problema real, conocer la magnitud del problema, es decir, como diciendo, yo voy a poner este modelo matemático o esta función, voy a utilizar estas funciones y la computadora va a tardar mucho, va a tardar poco en darme un resultado, etc. Digo la computadora porque hoy en día los modelos matemáticos que se utilizan, bueno, utilizan computadoras, o sea, una formulita que te dé un resultado también es un modelo matemático, pero es algo que, bueno, uno puede hacer en una cuentita y es algo que ya está hecho, pero si uno necesita, o sea, eso es una formulita, es un modelo matemático que ya fue formulado anteriormente por otra persona que descubrió esa fórmula. Entonces, pero si uno tiene que realmente comprender un fenómeno físico nuevo, entonces uno tiene que, bueno, tratar de encontrar fórmulas o funciones o ecuaciones, algo que representen y que me permita dar resultados. Entonces, una vez que uno
reconoce, comprende el problema real, lo que hace es decir, bueno, cuáles son las variables, cuáles son las funciones que voy a utilizar y cuáles son las hipótesis. Esto de las hipótesis es clave. Son hipótesis simplificativas. ¿Sí? Un modelo matemático nunca es una representación física exacta o fiel del problema real, sino que es una representación simplificada, porque los problemas reales, si uno quisiera modelar absolutamente todo lo que puede pasar, eso sería imposible de hacer porque uno tendría un modelo enorme y además estaría modelando cosas que por ahí no tienen influencia, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. Entonces, es decir, ¿qué es lo que podemos simplificar? ¿Qué es lo que podemos despreciar en ese comportamiento físico, en ese problema real? ¿Qué es lo que podemos despreciar a la hora de plantear nuestra representación matemática? Entonces, esto es clave porque uno tiene que tener un modelo matemático lo más simple posible, pero que represente bien el fenómeno físico. Es decir, yo lo tengo que simplificar lo más posible para que a mí me cueste menos resolverlo o a la computadora, pero la simplificación no puede ser tan violenta de que lo que uno calcula después dé mal. O sea, porque si uno da mal, digamos, el modelo no sirve para nada. Entonces, el modelo, uno tiene que obtener un modelo lo más simple posible, siempre y cuando el resultado siga siendo bueno o bueno en términos prácticos, es decir, por ahí a veces, dependiendo del problema, uno puede tener un error en las predicciones de 10 o 15%, y eso quizás es bueno, o quizás en otro problema eso no es bueno, y uno requiere un error muchísimo menor, bueno, el modelo será más complejo, pero bueno, si es lo que pide el problema, eso es lo que uno deberá entregar, una precisión dependiendo de lo que se pide para el problema. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Entonces, esta es la parte por ahí más complicada, que es interpretar el problema real y formular un modelo matemático adecuado a ese problema real, o que uno piensa hasta este momento que es adecuado. Una vez que uno tiene el modelo matemático, uno tiene las variables, tiene las funciones, las ecuaciones, lo que hace es cuentas, ¿sí? Uno hace cuentas, resuelve y obtiene conclusiones matemáticas, ¿sí? Obtiene un resultado, un número que nos dice, o una gráfica que nos dice, bueno, esto es lo que me dio con las variables los valores que yo le di a la variable, con las cuentas que yo hice, esto es lo que obtuve. Esas conclusiones uno las tiene que interpretar para hacer predicciones, es decir, traducir. Si el modelo matemático es la herramienta o el idioma con el cual uno puede comprender el problema real. Entonces el modelo matemático y las conclusiones matemáticas están en el idioma matemático, luego uno tiene que interpretarlas y hacer predicciones reales, predicciones desde el punto de vista físico, es decir, bueno, con estos resultados matemáticos que yo obtuve, ¿qué es lo que yo razono, lo que yo pienso que va a suceder en el sistema real? Y decir, bueno, va a pasar tal y tal y tal cosa, y esas son mis conclusiones a partir de una modelación matemática. ¿Qué pasa? Luego viene una parte difícil porque las predicciones que uno hace las tiene que comparar con el problema real. O sea, si uno predice un comportamiento de un proceso químico, por ejemplo, a lo largo del tiempo, y dice, bueno, dentro de 3 horas va a pasar tal cosa. Bueno, uno espera 3 horas y compara lo que pasó con lo que uno predijo que iba a pasar, y eso tiene que dar bien. Entonces eso implica que nuestra modelación matemática está bien hecha. Si da mal, obviamente esto es lo que está mal. Uno lo que está haciendo es despreciando alguna parte del problema que es importante, entonces el modelo no es correcto. Entonces lo que uno tiene que hacer es probar posteriormente, hacer una prueba de que el modelo matemático realmente está prediciendo, está bien dicho, sí, prediciendo la realidad, ¿sí? De manera adecuada. Entonces esos son los 4 pasos de un problema de modelación matemática. Si uno interpreta un problema real o tiene un problema real, lo visualiza, hace una formulación matemática planteando variables, hipótesis, funciones, etc. Y eso les da un modelo matemático, un conjunto de funciones o una función o una ecuación o un conjunto de ecuaciones que permiten hacer cuentas. Entonces uno resuelve y obtiene las cuentas, obtiene los resultados de las cuentas, luego los interpreta físicamente para decir qué es lo que va a pasar con el sistema real, y luego lo que hace es probar, hacer una contrastación, ¿sí? Comparar con la realidad, básicamente decir, bueno, esto que yo obtuve realmente es una buena representación de la realidad o una mala representación. Eso nos lo da esta etapa, esta flecha que es probar. Como dice acá, bueno, un modelo matemático nunca es una representación completamente precisa de una situación física, es una idealización. Una representación completamente precisa involucra modelar muchísimas cosas. Por ejemplo, si uno quiere
no sé, estudiar el comportamiento de una barra sometida a una torsión, ¿sí? Ese que uno agarra los dos extremos y los retuerce. Entonces uno puede considerar, bueno, la rigidez del material, si es más rígido, bueno, él tendrá más resistencia a la torsión, ¿sí? Entonces las variables serán qué desplazamiento angular uno tiene, o qué esfuerzos, a los qué esfuerzos está sometido, entonces eso será lo que yo deberé encontrar. Y las hipótesis simplificativas, uno puede decir, bueno, ese cuerpo que es una viga tiene una dimensión mucho mayor que las otras dos, ¿sí? Es mucho más larga que en cuanto al espesor, entonces uno puede decir, bueno, ese sistema es unidimensional, entonces yo desprecio las otras dos dimensiones. Puedo decir, bueno, el material es homogéneo, ¿sí? Entonces no tiene fisura, no tiene cosas raras, no tiene defecto de fabricación. Entonces, esas son todas hipótesis que simplifican un modelo. O sea, si uno considera todo lo otro, se considera, por ejemplo, que una barra es algo tridimensional, entonces tiene que considerar las tres dimensiones espaciales, ahí tendrá unas funciones de tres variables, ¿sí? En cambio, si uno considera una barra que es algo unidimensional, tendrá una función de una variable, lo cual es mucho más fácil de resolver, pero a costa de que uno hizo una simplificación. Entonces, para ese problema es bueno simplificar, o es válido, porque da bien, está probado, simplificar una viga que es mucho más larga que ancha, digamos, en un modelo unidimensional. En ese caso está bien, en otros casos no está bien, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son los que uno tiene que resolver o darse cuenta o razonar en esta flecha o en esta parte que es formulación. Y eso es lo que hace que el modelo no sea siempre una representación física exacta del problema físico, porque lo que decíamos recién, el modelo se vuelve enorme y uno no lo puede resolver, entonces uno tiene que simplificarlo lo más posible, siempre y cuando que los resultados sigan siendo verdaderos. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy simple. Y entonces uno tiene un problema real, ¿sí? Dice, ¿qué velocidad alcanza un objeto luego de caer por 5 segundos partiendo con velocidad 0? Es decir, uno se pone a cierta altura y suelta una piedra, digamos, la larga sin velocidad inicial, no es que la arroja, sino que la suelta. Y lo que dice, bueno, ¿qué velocidad alcanza esa piedra cuando llega al piso? Por supuesto, dependerá de la altura, dependerá de que si yo lo tiro con más o menos fuerza. Bueno, sí, por supuesto. Entonces yo digo, yo sé que es un dato que yo la suelto, digamos, la velocidad inicial es 0. Y dice, luego de caer por 5 segundos, bueno, no es cuando llega al piso, sino cuando cae por 5 segundos. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿yo qué es lo que necesito para hacer esa predicción? Para calcular cuál será la velocidad luego de 5 segundos de caída. Necesito una fórmula, necesito una ecuación, una función, algo en el lenguaje matemático que me permita hacer una cuenta y que me permite hacer una predicción, es decir, qué velocidad va a tener esa piedra luego de 5 segundos de caída. Bueno, lo tengo que calcular. Entonces, hay veces que uno se basa en ciertas leyes, como las leyes de Newton de la física, o las leyes de Maxwell de campos magnéticos, leyes que son clave en el estudio físico. Hay veces que uno no tiene eso, entonces lo que tiene que hacer es, bueno, razonar cómo podría ser este problema, qué es lo que podría pasar, cómo dependerá de la altura, en este caso que nosotros estamos estudiando. Y si uno no puede sacar, digamos, una fórmula de la galera, o sea, proponer una fórmula que sirva, lo que tiene que hacer es experimentar y medir, y entonces decir, bueno, con estas mediciones son más datos que yo tengo, y digo, bueno, la fórmula puede ser tal. Entonces, eso es lo que hizo Galileo con este problema. Galileo se subió a la torre de Pisa, como está acá, ahí está Galileo ahí arriba, y dijo, bueno, puso un sistema de referencia acá abajo, dijo la I se mide desde el piso, sigue apuntando hacia arriba en la posición, y empezó a tirar piedras desde ahí arriba. Entonces la iglesia después lo quiso quemar por tirar piedras desde la torre, ya todos sabemos esa historia. Entonces el hombre dijo, bueno, vamos a tirar piedras, sí, las soltaba, no le daba tanta velocidad inicial al principio, entonces soltaba piedras de diferentes tamaños. Bueno, y veía que interpretaba, bueno, que las piedras, por ahí no importaba qué tamaño tuviera, si fueran más grandes o más chicas, como que el tiempo de caída era lo mismo, el tipo medía el tiempo. Luego dijo, bueno, vamos a agarrar y vamos a
a cambiar la velocidad inicial. De alguna manera se las ingenió para decir, bueno, si yo lo arrojo con tanta fuerza, la velocidad inicial será tanto. Eso no sé cómo lo habrá hecho para medirlo, con los elementos que tenía en la época en la que él vivió. Y dijo, más o menos, con todos estos experimentos que me dio, él medía el tiempo, medía la velocidad inicial, y decía, bueno, obtuvo esta fórmula, o planteó esta fórmula, que luego se verificó que la fórmula esa servía para un montón de situaciones, un montón de ejemplos, y es una fórmula que uno ve en la física en el colegio secundario. Dice la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, donde la gravedad es una constante que es 9.81, que pertenece al planeta Tierra. Digamos, si uno cambia de planeta y se va a tirar piedra a Júpiter, bueno, este número deja de ser 9.81 y pasa a tener otro valor. Bien, entonces, como vemos, como dijimos, algo importante es que él puso el sistema de coordenadas acá abajo. Entonces la velocidad, ¿para dónde va a apuntar? Si uno dice, bueno, la velocidad apunta para abajo, porque las piedras caen hacia abajo. Entonces, si bueno, la velocidad es una flecha, uno lo puede pensar como un vector, si lo piensa en términos de álgebra, un vector que apunta hacia abajo. Entonces, si apunta hacia abajo, esta fórmula debería dar un número negativo, porque uno pone el sistema de coordenadas apuntando hacia arriba. Y bueno, eso es lo que va a suceder. Si uno tiene una velocidad inicial, la gravedad por el tiempo, la velocidad inicial es quizás hacia abajo, ¿sí? Entonces la velocidad inicial uno tira hacia abajo, o lo puede tirar hacia arriba. Esto puede ser positivo o negativo. Si uno tira la piedra hacia arriba y ve que cae, bueno, esta V0 será un número positivo. Si uno lo arroja con fuerza para abajo, esto será un número negativo. Si uno lo suelta, eso será 0. Ese es el problema que nosotros nos piden analizar. La gravedad es un número positivo, el tiempo es un número positivo, entonces esto va a dar un número negativo. Bien, entonces, tenemos el problema real, que era, bueno, la velocidad, que nosotros tenemos que calcular la velocidad de una piedra cayendo por 5 segundos. Formulamos, acá hicimos una formulación simple, obtuvimos una fórmula, ¿sí? Una función, velocidad final dependiente del tiempo. Y eso es nuestro modelo matemático. Lo que tenemos que hacer es resolver y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué número me da esto? Y la interpretación física será bueno, dependiendo de lo que yo obtenga acá. Para resolver vamos a usar matemática, ¿sí? Entonces vamos a buscar matemática acá. Un profesor mío decía que usar matemática para resolver una fórmula como esta es como matar una hormiga con un misil intercontinental, pero bueno, como estamos aprendiendo también matemática, vamos a matar una hormiga con un misil intercontinental, no hay ningún problema. Entonces vamos a definir una función, que nos permita, bueno, calcular lo que se nos está pidiendo. Entonces esa función se va a llamar BI, ¿sí? BI, y vamos a decir, bueno, eso es una función del tiempo, como dice ahí, entonces esa es nuestra variable independiente, y vamos a decir que es, bueno, V0 menos la gravedad por el tiempo. Esa es nuestra expresión de la función, y vamos a darle valores a estas constantes que matemática por ahora no las conoce. V0 no sabe qué es, está en azul, G tampoco, pero nosotros dijimos que G era 9.81, ¿sí? 9.81 la gravedad del planeta, y V0 era 0, era nuestra velocidad inicial. Entonces ejecutamos y ahí tenemos nuestra función que representa nuestro modelo matemático. Entonces, resolvemos lo que se nos estaba pidiendo, ¿sí? Lo que se nos estaba pidiendo es decir, qué velocidad alcanza un objeto luego de caer por 5 segundos partiendo con velocidad 0. Entonces, yo tengo mi función del tiempo, entonces acá lo que ponemos es 5 segundos, y nos da menos 49.05, esos son metros por segundos. La gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado. Y si uno la multiplica, la velocidad de origen es 0, y si uno la multiplica por el tiempo que está en segundos, bueno, cancela la unidad del tiempo, segundos, con uno de los segundos que está abajo en la unidad de la gravedad, y ahí uno obtiene metros sobre segundo, o metros por segundo, metros por cada segundo. Y ese es nuestro resultado, da negativo, lo que quiere decir que la velocidad va hacia abajo. Entonces esa interpretación es razonable. O sea, el numerito este representa nuestra conclusión matemática, y todo lo que estamos diciendo de que la velocidad va hacia abajo, eso ya es interpretación, ¿sí? Cuando uno está hablando de qué es lo que pasa o qué quiere decir ese número con respecto a la física. Entonces la predicción que nosotros hacemos es que la velocidad va a ser 49.05 metros por segundo, bueno, apuntando hacia abajo, digamos, va a pegarse contra el suelo. Entonces esa es nuestra predicción real. Luego puede uno ir a tirar una piedra
¿sí? Medir, y va a ver que este resultado es totalmente razonable, es un buen resultado. Entonces, eso sería nuestra comprobación del problema real. El problema es un problema muy simple, y esa es nuestra predicción, que en condiciones dadas, ¿sí? Las condiciones dadas quiere decir que cuando se cumple esta fórmula, que es en general en todos los casos de que uno tira piedras dentro del planeta a una distancia razonable del piso, piedras y cualquier otro objeto, esto se cumple. Ahora bien, esta fórmula, por supuesto, no es válida siempre. ¿Por qué? Porque acá yo hice hipótesis, ¿sí? O Galileo las hizo en realidad, se observó el problema, midió y simplificó un montón de cosas para poder obtener esta fórmula, que esa fórmula da bien en este caso, pero no da bien en otros casos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero estudiar una caída totalmente diferente? O sea, no sé si ustedes recordarán, hace un tiempo, este hombre que era un astronauta, un piloto de avión en realidad austríaco, se llamaba Felix Baumgartner, lo que hizo fue subir con una cápsula a 39 kilómetros de altura sobre el planeta, y se ve el planeta ahí abajo, y lo que hizo fue, saltó. Entonces lo que hizo fue batir un récord de salto, digamos, de caída libre, y también de velocidad, ¿sí? Entonces, este problema, si uno lo piensa, es similar al problema de Galileo tirando una piedra desde la Torre de Pisa. Es un problema de caída libre. Lo que pasa es que, cambió un poquito de las cosas. O sea, cambió la altura, va a cambiar, por supuesto, la velocidad. Y entonces, acá tenemos datos, ¿no? Saltó de 39 kilómetros de altura, la velocidad máxima que alcanzó son 1.343 kilómetros por hora, o sea, 373 metros por segundo, para que, traducir la unidad al modelo que nosotros teníamos. Y el tiempo aproximado en caída libre fue 4 minutos, ¿sí? 240 segundos. Entonces, uno podría decir, agarramos nuestro modelito simple, decimos, si este problema es similar al de la piedra, ¿por qué no va a ser similar al resultado? Entonces uno dice, tardó 4 minutos en caída, 240 segundos, entonces tenemos nosotros la velocidad final, ¿sí? La velocidad final en función del tiempo, y la cuenta que nos da a nosotros es 2.354 metros por segundo, y fíjense que la velocidad que realmente alcanzó, que fue medida, fueron 373 metros por segundo. Entonces el modelo da horrible, o sea, da un resultado que no es correcto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que ha fallado la hipótesis, o sea, no ha fallado la hipótesis, porque Galileo obtuvo ese modelo para piedras cayendo cerca del planeta Tierra, entonces la gravedad del planeta podría considerarse constante, pero la gravedad uno puede considerarla constante si está cerca del piso, ¿sí? Cerca del suelo, pero si uno está a 40 kilómetros de altura, la gravedad no es 9.81, es mucho menor, a medida que se aleja del planeta, la fuerza gravitatoria disminuye, entonces este número ya deja de ser una constante. Luego, hay otras cosas, o sea, Galileo despreció el rozamiento con el aire. Porque para bajas velocidades uno puede despreciar el rozamiento con el aire porque no influye casi en el resultado. Pero para velocidades altísimas, como 1.300 kilómetros por hora, de hecho hay un momento en que la fuerza que te tira para abajo, que es la gravedad, se equipara con la fuerza de rozamiento con el aire, y hay un equilibrio, entonces uno no aumenta la velocidad. O sea, esta fórmula lo que nos dice es que si uno considera la velocidad de origen, la velocidad es lineal con el tiempo, entonces va a ir aumentando todo el tiempo. Si uno sabe cómo funciona una función lineal, se va aumentando en valor absoluto, ¿no? Va a ser negativa todo el tiempo, y eso no va a funcionar en este caso, porque decimos que en un momento se equilibra la fuerza del peso con la fuerza de rozamiento del aire, y si eso está equilibrado, la velocidad no aumenta, y eso se denomina velocidad límite. O sea, entonces hay un montón de cosas que, si bien el problema es muy similar, el hombre saltando sin velocidad inicial de 40 kilómetros de altura, es similar a lo de la piedra. No es similar en cuanto a las hipótesis que uno puede simplificar. Si en el caso de la piedra hay cosas que no influyen, como el rozamiento con el aire o la variación de la gravedad, que sí influyen en el caso del hombre saltando desde 40 kilómetros de altura. Como estamos acá, en algún momento yo por acá debería tener el video, no sé dónde está el video, o sea, por acá lo debería tener en algún lado, ¿sí?
Entonces, por ahí está, acá está. Entonces, ya que estamos, vamos a ver un ratito el video. Vamos a sacarle el sonido porque tiene una musiquita y entonces YouTube lo va a volar al video por la musiquita. Entonces, ahí está, el hombre dijo, bueno, saludó tipo militar, miró para el suelo y saltó, ¿cierto? Está totalmente loco y si los estadounidenses tienen muchísima plata, entonces pueden darse el lujo de hacer esto mientras la gente se muere de hambre, ¿sí? Bueno, en fin, este hombre saltó, estuvo un rato cayendo, abrió un paracaídas y ahí todos festejaron como si hubieran ganado la Copa Libertadores. Bueno, pero cosas que puede hacer la gente que tiene plata, ¿no es cierto?